Egunon. Es un gran honor, es una importantísima oportunidad. Tengo que agradecer al Departamento de Educación del Gobierno vasco y de forma especial a Begoña Pedrosa y a todo su equipo que me haya dado esta oportunidad. Es una oportunidad muy importante para pensar qué hemos hecho en los últimos 15 años, qué nos ha pasado. Hace 15 años, en diciembre, en este mismo Palacio Euskalduna, tuve el honor de dar la conferencia inaugural de una jornada dedicada a la presentación de los derechos y deberes del alumnado. He repasado esa conferencia, entonces no usaba todavía el PowerPoint, está escrita, me parece, en 40 folios, que si queréis, con muchísimo gusto, os envío. Bueno, y fue muy importante, fue muy especial. Cuando me invitaron a dar esta ponencia, esta conferencia, pensé que era muy interesante analizar qué había sucedido desde entonces, en qué hemos avanzado, cuáles son los retos actuales de la construcción de la convivencia escolar y el bienestar socioemocional. En el título de la conferencia anterior no figuraba esto. Esto es un avance. Se podría subtitular Avances y retos 15 años después. Los resultados que voy a presentar y sus propuestas son el producto de más de 4 décadas de investigación sobre cómo construir la convivencia escolar para, a través de esa convivencia, construir un mundo mejor. He tenido la gran oportunidad de dirigir 6 estudios estatales con muestras muy amplias desarrollados a través de equipos de más de 300 personas que nos han ayudado, coordinadas desde las consejerías y departamentos de la educación de las comunidades autónomas. Esta es una de las grandes herramientas online que tenemos en los últimos 15 años. Me voy a referir sobre todo a este estudio realizado en 2023 que se acaba de presentar, Acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y en la adolescencia. Lo podéis descargar, también os lo pueden enviar desde el Departamento Vasco de Educación. Fue impulsado por la Fundación Colacao, una entidad creada para luchar contra el acoso escolar, y han colaborado 15 consejerías de educación de las comunidades autónomas. Las 2 que decidieron no colaborar en esas comunidades también han participado en sus centros, pero fueron invitados directamente por el equipo investigador. Estos datos los mencionaré como datos de 2023. Son de alumnado de primaria y secundaria, de 9 a 18 años. También me voy a referir a un estudio muy importante, la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España. Los últimos datos se publicaron en 2021, pero se recogieron en 2020. Me referiré a ellos con esta fecha porque se recogieron antes del confinamiento de la COVID. Hay un antes y un después en muchas cosas de ese acontecimiento tan especial que hemos vivido, del que todavía nos estamos recuperando. Conectado con esta investigación, tenemos datos muy importantes de la evolución durante una década en la adolescencia en el Estado español. 26.334 adolescentes de 14 a 20 años, 7.120 docentes. ¿Qué ha pasado en una década? Ya os anticipo que hemos conseguido cambiar la cultura. Es que se puede, es que estamos avanzando, pero nos queda mucho que conseguir. Bueno, y también me referiré en algún caso al estudio La convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria. Participaron más de 40.000 personas, las 17 comunidades autónomas, porque algunos de los datos de hoy se pueden comparar con los de entonces. Lo voy a resumir en un decálogo, ¿no? 10 propuestas para seguir avanzando. Y en algunas de ellas comentaré datos que las fundamentan. Primera propuesta, que abarca todas, transversalmente. Tenemos que adoptar una perspectiva proactiva, que se anticipe a los problemas de convivencia antes de que se produzcan, para prevenirlos. Porque lo concluyen todos los investigadores que trabajan en el mundo en prevención de violencia, hay que transmitir a la sociedad
que prevenir es muchísimo mejor que curar, más eficiente, menos doloroso, más duradero, más barato. Para quien no entienda el lenguaje de los derechos humanos y de la ética, es muchísimo menos costoso también económicamente. Aplicado esto al acoso significa que no podemos contentarnos con activar el protocolo de acoso, que por supuesto hay que activar en determinados casos. Cuando yo veo en los medios de comunicación, tras un acontecimiento terrible de una víctima del acoso escolar, que la pregunta que los periodistas hacen con frecuencia a la escuela es ¿se activó el protocolo de acoso? Y siempre me pregunto, ¿por qué no les dicen si tenían un plan integral en la escuela para cambiar la cultura que conduce al acoso? Porque hay que llegar al 100%. Es que estamos hablando de cambiar la cultura. Es que el acoso escolar es la punta visible de un iceberg muy profundo, de una cultura de dominio-sumisión, la antítesis de lo que queremos ser. Pero no lo suelen preguntar, porque nuestra sociedad, y no solo esta sociedad, en el mundo entero, la humanidad, con mucha frecuencia se limita a reaccionar cuando hay un problema. Le cuesta mucho más anticiparse. Durante la COVID lo oíamos muchas veces. Reaccionamos al virus, nos tenemos que anticipar. Bueno, y en nuestro país, por ejemplo, hubo vanguardia en el porcentaje de población que se vacunó. Pero efectivamente, nos tenemos que anticipar. Esa es la nueva cultura que tenemos que crear. El estudio de 2023 refleja que hay 4 fabulosas condiciones de protección. La convivencia en positivo, los términos de esta jornada, ¿no? 4. Y estos 4 niveles reflejan interacciones del alumnado en distintos contextos. Por eso es muy bueno que la estrategia, como reconoce la estrategia Bizikasi, desarrollada en Euskadi, adoptar una perspectiva ecosistémica que reconozca que hay condiciones de riesgo y de protección en las personas, pero muchas en la interacción con el ambiente, a distintos niveles. El microsistema de interacción entre iguales. Por eso, la calidad de las relaciones entre iguales preguntadas en positivo reducen el riesgo de ser víctima y de ser acosador. Datos de 2023. También lo reduce la calidad de la relación con el profesorado. Un profesorado con autoritas. Será el segundo punto del decálogo. También lo reduce el sentido de pertenencia al centro escolar, que se construya el sentido de comunidad, que cada miembro de la escuela, también las familias, se sientan miembros importantes de esa comunidad. Y también disminuye el riesgo, la calidad de la comunicación que el alumnado reconoce tener con los adultos, con las figuras adultas en su familia. ¿Cómo explicar que reduzca el riesgo de ser acosador? Es evidente. Porque la prevención de la violencia transmitida desde casa y el modelo alternativo se basa en relaciones de calidad con los padres, con las madres. ¿Y cómo explicar que también reduzca, aunque en menor grado, el riesgo de ser víctima? Pues porque las víctimas que tienen, y la mayoría lo tienen, una buena relación con los adultos en su casa, piden ayuda, lo cuentan y, por lo tanto, probablemente el acoso se puede cortar desde sus inicios. O sea que estas 4 condiciones son importantísimas y son el corazón de la convivencia escolar. Seguro que si lo analizásemos con otras violencias, también saldría. Se encuentra en casi todos los estudios que las evalúan. ¿Cuánto acoso tenemos? Mirad, los resultados que se dan para contestar a esta pregunta presentan enormes diferencias, que están relacionadas con el momento y el contexto en el que se evalúa, pero mucho con la forma de evaluarlas. Hemos utilizado el procedimiento más riguroso y sobre el que existe más consenso internacional. Explicarles qué es el acoso, esas 4 características que conocéis muy bien, con mucho énfasis en la desigualdad de poder entre acosadores y víctimas, y después de habérselo explicado, y en primaria una explicación especial porque les cuesta mucho entenderlo, después de habérselo explicado, preguntarles, teniendo en cuenta lo que acabas de leer,
¿has sufrido tu acoso durante los 2 últimos meses? Y luego les damos 5 respuestas posibles. Consideramos acoso a partir de los que dicen que lo han sufrido 2 o 3 veces al mes o más. Bueno, pues con esta rigurosa evaluación, en todo el Estado encontramos un 6,2% de alumnado que se reconoce como víctima, 2,1% como acosador, de cuarto de primaria a cuarto de secundaria. Como en violencia de género, a medida que la sociedad rechaza más esa violencia, el porcentaje de acosadores va disminuyendo mucho respecto al de víctimas. Muchos investigadores consideran que esta cifra de acosadores, que habrá falsos positivos. O sea, que puede ser que haya más... Pero bueno, hemos hecho más preguntas y podemos diagnosticar muy bien cuántos acosadores tenemos. Bueno, ¿esta cifra qué significa respecto al pasado? Pues como tenemos los datos globales, los porcentajes del estudio de 2010 comparando respuestas idénticas, vemos que hay, respecto al número absoluto de víctimas, un 24% de reducción. Respecto al número absoluto de acosadores, un 50% de reducción. Y respecto a quienes se reconocen en los 2 papeles, víctima y acosador, que es una situación de riesgo especial respecto a su salud mental futura, un 43% de reducción. Es decir, avanzamos, pero seguimos teniendo muchas víctimas de acoso escolar y nos queda un largo camino que recorrer. Es muy importante poderos decir hoy aquí, poder compartir que cuando el 2 de noviembre presentamos en la Complutense los resultados de este estudio, yo enfaticé mucho lo importante que era resaltar lo positivo y empoderar al profesorado, pero que la mayoría de los titulares recalcaban lo más preocupante. Ya me lo temía. Pero bueno, en las últimas semanas, varios medios permiten resaltar lo más positivo. Ayer salió un titular que era el sorprendente avance en la lucha contra el acoso escolar. Hay una reducción del 24% de víctimas y del 50% de acosadores. El sorprendente avance en los últimos 13 años. Hombre, para mí lo sorprendente es que sea un titular. ¿A que no os sorprende que hayamos avanzado con todo lo que se ha hecho? No, no tiene que sorprendernos, porque en todo el mundo se encuentra que cuando la sociedad se moviliza, cuando hay cambios legislativos, cuando esos cambios tienen que ser aplicados en las escuelas, cuando se hace investigación, cuando se forma el profesorado, cuando se sensibilizan las familias, el acoso escolar disminuye. Lo sorprendente hubiera sido que no, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque nos tenemos que empoderar y porque necesitamos ver que lo que estamos haciendo funciona. Esto es muy importante trasladarlo a todas las escuelas. Bueno, otro dato de nuestro avance. En 2023, el 80% del alumnado en el conjunto del Estado español responde que recuerda haber trabajado en su centro sobre qué es el acoso escolar y qué hacer para detenerlo. El 80%. El 80% del alumnado ha participado en un enfoque proactivo desarrollado muy probablemente y de forma muy mayoritaria por el profesorado de su aula. Y lo más importante, quienes han trabajado como para recordarlo tienen menos riesgo de ser víctima y de ser acosador. Una diferencia estadísticamente significativa. Si veis los porcentajes que están en el informe diréis, hombre, podría disminuir más. Sí, porque todavía nos queda por avanzar para hacerlo más eficaz. Pero en cualquier estudio epidemiológico sobre condiciones de riesgo se hacen los tipos de análisis estadístico que hemos hecho y resulta significativa y coherente la disminución asociada a haber trabajado este tema en las aulas, a saber qué hacer para detenerlo, que es la clave, y querer hacerlo. Cuando evaluamos el impacto de haber trabajado riesgos online, lo que disminuye es el riesgo de ciberacoso. Es decir, que tenemos componentes eficaces de una vacuna que deberíamos de garantizar a toda la población, optimizándola, y tenemos 5 componentes muy interesantes que el estudio detecta de lo que estáis consiguiendo.
¿Cuántos equipos directivos han recibido casos de acoso, han tenido conocimiento de casos de acoso el año anterior? Pues mirar, una persona de cada centro, nombrada por el equipo directivo, respondió a un cuestionario. Solo el 42% de los 325 centros, muestra representativa de Estado español, respondió que llegó algún caso de acoso al equipo directivo. Y solo en el 1% de los centros, 3, llegaron más de 4 casos. Esto refleja la gran distancia que hay entre tener un 6,2% de niños y adolescentes que se reconocen víctimas y los casos que llegan al equipo directivo. Hombre, si llegaran todos estos casos, ese 6,2%, no habría equipos directivos, no habría posibilidad de activar. No, la clave no es que se activen miles de protocolos más de los que se están activando. La clave es el enfoque proactivo. La clave es que el profesorado esté bien formado para detenerlo a la primera señal. ¿Qué es detenerlo a la primera señal? Pues quizá con un ejemplo muy especial de un momento muy especial, terrible, que vivimos en Madrid. Tras los atentados terroristas del 11M, terribles, terribles, vivirlo tan cerca es como si hubieran atentado contra ti. Conocéis ese sufrimiento. En Madrid se vivió de una manera especial. Y entonces teníamos que hacer algo en la Universidad Complutense. ¿Y qué hicimos? Teníamos que dejar de llorar y teníamos que pasar a algo que nos aliviara pues, lo que sabíamos hacer, pues ofrecer nuestra ayuda a las escuelas de Madrid para evitar que esto desencadenara más odio y más violencia. Entonces ofrecimos nuestro programa, se apuntaron los estudiantes, yo veía como a partir de tercero de psicología, se apuntaban, rellenaban una ficha y respiraban hondo. Ya rellenar la ficha y ofrecerte voluntario para ir a las aulas que lo pidieran era un alivio. Bueno, pues un chico que hacía doctorado y una chica de cuarto de psicología fueron a una escuela muy especial. En este aula, una escuela de FP. En este aula había 3 chicos procedentes de países del África Negra y había también algunos chicos nacidos en Madrid o cerca que se identificaban con bandas nazis. Entonces, ahí no hubo que poner ningún vídeo. Se colocaron en círculo y la psicóloga les preguntó: ¿qué habéis sentido al ver el atentado en Atocha? Esa imagen de los trenes que habían chocado, las imágenes de las personas. ¿Qué habéis sentido? Y entonces el tercer chico que intervino, del África Negra, dijo: yo he llorado mucho. Y entonces un compañero de enfrente, con identidad violenta, de extrema violencia, le dice al de al lado: será nenaza. Esto es una señal, esto es una humillación terrible. Y entonces el psicólogo que estaba allí intervino de una manera muy eficaz para empoderar a esa posible víctima y transmitir al acosador que con eso no va a conseguir poder. Dijo el psicólogo, probablemente lo que estáis pensando: yo también he llorado. No conmoverse, no llorar ante algo así, es no ser un ser humano, es renunciar a lo más importante de nuestra especie, la empatía con el sufrimiento de otra persona. Los 2 chicos de identificación violenta callaron, dejaron de reírse. Esto es intervenir a la primera señal. Todo el profesorado tendría que estar preparado, pero también quien acompaña en el autobús del colegio, porque también ahí hay acoso, y también quienes acompañan en el comedor, porque también ahí hay acoso. Así llegaremos al 6,2% de las víctimas, incluso al 19% de quienes, luego os lo contaré, en los 2 últimos meses han sufrido alguna situación que no podemos considerar acoso, pero que podría ser su inicio. Bueno,
Estos datos reflejan la eficacia de prevenir, que aumentaría si se insertaran en planes globales dirigidos desde la dirección. Porque solo el 42% de los centros han reconocido tener un plan específico que incluya prevención de acoso escolar trabajando con todo el alumnado. Entonces, ¿cómo llegamos al 80% del alumnado si solo el 42% de los equipos directivos dicen que tienen el plan? Pues tendréis más información que yo para responder a esa pregunta, pero mi respuesta es que hay muchos profesores y profesoras que lo trabajan sin que esté impulsado desde la dirección. ¿Qué ventaja tendría impulsarlo desde la dirección? Probablemente llegaríamos al 100% y además se evaluarían, con lo cual podría incrementarse la eficacia. La estrategia Bizikasi desarrollada en Euskadi adopta esta perspectiva proactiva. Bueno, una de las alegrías de preparar esta ponencia 15 años después es haber comprobado que los documentos, los protocolos, los programas, las estrategias impulsadas desde el Departamento Vasco de Educación encajan como anillo al dedo con lo que os quería contar, con las conclusiones del estudio. Tenemos una reunión con todas las comunidades autónomas el lunes y si es que lo que el estudio refleja es lo que estáis tratando de conseguir. Lo que pasa es que permite tener datos muy actuales, poder definir objetivos muy específicos, poder seguir detectando los avances y, muy importante, empoderarnos, sin complacencia, pero fortalecernos. Bueno, el segundo punto del decálogo, desarrollar la autoridad de referencia del profesorado y su empoderamiento. Solo así podrá ser el agente del cambio que la sociedad necesita. Y es que difícilmente puede transmitir un docente lo que no tiene, lo que no siente. Un día a lo mejor puedes fingir. Todas las clases, todos los días. No, vas a transmitir lo que estás sintiendo. Porque la materia prima con la que educamos son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos. Por lo tanto, fortalecer al profesorado para que esa materia prima con la que se educa tenga la máxima calidad, tenga el máximo bienestar, es lo más importante. A veces los periodistas me preguntan, ¿entonces hay que cambiarlo todo? Digo, pues sí, hay que reinventar la escuela, como nos ha dicho Begoña. Hay que volver a reinventar hoy. ¿Había que reinventarla hace 15 años? Vale, pues ahora la tenemos que volver a reinventar. Me parece que va a ser continuo. Y me dicen los periodistas, ¿por dónde empezamos? No tengo duda, por el profesorado, porque es desde ahí, desde donde lo vamos a poder cambiar todo y mejorar todo. Y fijaros, en el estudio de 2010 hay un resultado contundente que avala lo que os acabo de decir. Validamos 200 indicadores de evaluación de la convivencia. El Ministerio de Educación va a publicar una actualización de esos indicadores próximamente que me ha pedido que realizara. Pues el principal indicador de todos, de la calidad de la convivencia en un centro, es que el profesorado ejerza autoridad de referencia con el alumnado. La autoritas, de la que hablaban en la Roma clásica. La autoritas frente a la potestas. La potestas era el miedo, que te obedezcan por miedo. No funciona. Y hoy menos. Y con adolescentes mucho menos. No damos miedo. Y además, como lo intentemos arreglar por ahí, estamos perdidos. Porque si te tienen miedo, te odiarán y no podrás tener autoritas. Entonces hay que intentarlo por otras 4 vías. ¿Cuáles son? Pues mirar, convertirnos en sus aliados, sus aliadas. ¿Para qué? Para aprender, para madurar, para tener poder positivo, para ser protagonistas de actividades interesantes en el aula, para construir el futuro que sueñan. Para todo eso podemos ayudar desde nuestras clases. ¿Y cómo evaluábamos este indicador? ¿Los profesores y profesoras de este centro te ayudan a conseguir objetivos que deseas? Era una de las preguntas. ¿Ayudan a buscar soluciones justas a los conflictos? La autoridad moral. ¿Muestras cualidades
con las que te identificas? ¿Te gustaría ser como ellos, como ellas? Esta es autoridad de referencia por excelencia, influencia por identificación. Y ejercen la autoridad y la confianza, transmiten confianza al mismo tiempo. Para las familias, participaron 11.000, la clave para que el profesorado gane autoridad es que ejerza la autoridad, somos la autoridad, no nos podemos olvidar, pero sin miedo, basada en la confianza y en el respeto profundo. De esta manera, además, se consigue disminuir la conducta disruptiva. Entonces la reconocía tener mucha conducta disruptiva en el aula, el 21% del profesorado de secundaria obligatoria, y era una de las principales condiciones de riesgo para quemarse. La segunda era, en profesorado, no tener amigos o amigas en el centro. Esto que voy a reivindicar en el tercer punto del decálogo, que no haya nadie sin amigos ni amigas, hay que reivindicarlo también para el profesorado. Y es que en general, todo lo que reivindicamos sobre derechos del alumnado, el profesorado también los tiene. Una de las cosas más bonitas que me han dicho los profesores y profesoras que vienen a los cursos que llevamos a cabo para desarrollar nuestros programas y evaluarlos es: sentimos que te preocupas por nosotros y nosotras. Es decir, ser una aliada de los docentes, del centro, de las docentes, es también importantísimo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues mirad, tengo unos datos maravillosos recogidos en 2010, 2013 y 2020 a través del profesorado. 11 elementos sobre la calidad de la relación en sus aulas. Hay 3 factores. Uno que sería la eficacia en el aprendizaje y el control del aula, mejora un poquito, pero ha estado siempre bien, es lo que el profesor tradicionalmente tenía que hacer, pero hay 2 factores relacionados con la educación preactiva, empática y motivadora. Pues hay una mejoría estadísticamente significativa en 2020. Todos los elementos que componían estos factores mejoran, menos uno, que no cambia. Logro que mis clases sean interesantes. Me resulta muy fácil explicarlo, porque sucede también en la universidad, especialmente desde la COVID. Es muy difícil atrapar la atención de los y las nativas digitales. Es más difícil. ¿Cómo seguir mostrando pasión por lo que tratas de transmitir si no levantan la mirada del portátil y te das cuenta que no es porque estén recogiendo apuntes? Pues es difícil. Nos lo tenemos que volver a creer cada día. Nos tenemos que volver a empoderar. Pero estamos avanzando. ¿Qué reflejan los datos de 2023? Bueno, algo que a nadie va a sorprender. La calidad de la relación del alumnado con el profesorado como autoridad de referencia, los elementos que mencioné antes, es más elevada en primaria que en secundaria. Lo sabe cualquier persona. Educar en la adolescencia es especialmente difícil porque rechazan a las figuras de autoridad y se funden con el grupo de iguales. Desde ahí les podremos influir mejor. Pero hay algo que sí que podríamos cambiar, que no es exclusivo de España ni es exclusivo de ahora. En 2023 se ve un descenso muy fuerte en las calificaciones en secundaria respecto al de primaria. Si no les ayudamos a tener éxito, estamos renunciando a una de las fuentes de autoridad, de autoritas, más eficaz y fácil de aplicar: ser un aliado para tener éxito. Esto no sucede solo en España, sucede en todos los países de nuestro entorno, ha sido detectado desde investigaciones en Estados Unidos desde hace décadas, se sigue produciendo ahora. ¿Cómo conseguir que en la adolescencia todos, y especialmente quienes más lo necesitan porque tienen fracaso crónico, puedan tener éxito? Pues hay procedimientos muy eficaces de aprendizaje cooperativo que los centros están empezando a generalizar, que aplicados de determinada manera pueden distribuir el éxito y proporcionar éxito a estos chicos que te hacen la clase imposible, porque te retan continuamente, porque quieren tu poder, quieren quitártelo a ti. Pues conviértelos en tus aliados, déjales que hagan de profesores. Parece sencillo, bueno, tiene su complicación,
pero funciona muy bien. Aprendizaje cooperativo, equipo heterogéneo, igualdad de oportunidades, los procedimientos de Slavin, los estáis desarrollando en muchos centros, pueden ser muy eficaces. Tercer punto del decálogo. Ahora entramos en el otro componente fundamental de las actividades cotidianas en el aula, la interacción entre compañeros. Necesitamos crear estructuras cooperativas. La escuela tradicional creaba una estructura individualista competitiva, según la cual cuanto peor le va a los demás, mejor me va a mí, que por cierto es la estructura que había creada en la Revolución Industrial, individualista competitiva, en un trabajo muy jerarquizado, donde las personas tenían que ser fácilmente intercambiables, tareas despersonalizadas, el trabajo en cadena es esto. Sí, pero el mundo ha cambiado, las empresas han cambiado, los países han cambiado. Hoy tenemos que enseñar a cooperar, no solo para mejorar la convivencia, no solo para enseñarles a ser buenos y buenas ciudadanas, también para ayudarles para encontrar un buen empleo. Bueno, además, si en el aula hay aprendizaje cooperativo, se van a producir situaciones, si hay acoso, se van a producir situaciones como la que he descrito antes, y el profesorado va a poder intervenir y la va a detectar, la va a ver ahí. ¿No? Es muy importante y hay muchas investigaciones que avalan esta eficacia. Además, reduce, lo hemos comprobado en los datos de 2023, el riesgo de seleccionar como víctima a alguien que está aislado y también el riesgo de los matones de buscar protagonismo negativo, porque tienen problemas con los compañeros. Los matones son gigantes con pies de barro. Si les damos protagonismo positivo y no consiguen poder con violencia y con acoso, se quedan con el positivo, lo que quieren es poder. ¿Cuántos niños y adolescentes hay en España sin amigos? Ahí tenéis las cifras. En total, si consideramos a los que no tienen ninguno con los que tienen solo uno, en primaria tenemos 2,4% y en secundaria 4,7%. Estas cifras son coherentes con la prevalencia de acoso escolar que he dado. Porque no tienes, es que cuando a veces se dan prevalencias del 19%, y dices que es un niño o una niña que está aislado, que no hay nadie que le defienda, que por eso le eligen, tiene que ser coherente con la estructura que se detecta en las aulas. Todos los centros deberían poder aplicar métodos de evaluación de estas estructuras existentes en las aulas, es decir, con un enfoque proactivo, que no tenga que llegar la denuncia, que no tenga que llegar un niño muy dañado porque dice que le están haciendo eso. Nos adelantamos detectando cómo está la estructura y hay procedimientos que se aplican digitalizados, que con una gran rapidez contestan en 15 minutos y a la hora siguiente el tutor del aula ya tiene los resultados, cómo tiene que formar los equipos cooperativos, las víctimas o el matón con un líder positivo para ayudarle a cambiar, nada de dejar que los matones se pongan juntos. Es una herramienta proactiva importantísima que los centros deben tener, como muchísimos centros tienen ya. Y esto exige también adoptar un enfoque proactivo respecto a la diversidad, que ayuda a superar estereotipos, porque el acoso suele tener apellido. Acoso machista, acoso homófobo, acoso racista, acoso contra el que tiene un aspecto físico que no va en la dirección del estereotipo de belleza dominante, o quizá también contra el superdotado, quizá también contra quien tiene un aspecto físico envidiable. Pues sí, muchas de las personas que en su vida adulta confiesan que sufrieron acoso escolar, si las vemos hoy, pues dices, pues... Y es que el 40 y tantos % de las víctimas, en el estudio de 2023, dicen que les acosaron por envidia. Y el 35% de los acosadores y testigos también dicen eso. O sea que en este enfoque de la diversidad, cumpliendo el mandato de Naciones Unidas, una educación inclusiva que mejore la educación de todos y de todas, se va a beneficiar a todo el alumnado. Es urgentísimo para quien tiene este tipo de dificultades, pero es bueno para todos, también
para quien tiene cualidades excepcionales. Está relacionado, además, les hemos preguntado en la adolescencia, porque esta pregunta era un poco difícil, en 2023, también lo hicimos en 2010, les hemos dado una lista de posibles medidas para acabar con el acoso escolar. Y las dos consideradas más relevantes son las mismas. Que toda la clase apoye al estudiante agredido sin dejarle solo, lo mismo que dicen las investigaciones. Y educar en tolerancia y respeto mutuo para que nadie acose al que es diferente. Lo saben muy bien, forma parte de su cultura. Bueno, pues tenemos que convertirlos en aliados nuestros, en aliadas, para llevar esto que entienden muy bien a la práctica. ¿Cómo está el aprendizaje cooperativo en el mundo? Bueno, pues PISA lo evaluó por primera vez, capacidad colaborativa de resolución de problemas, en 2015, no hay datos posteriores. Y, entre otras cosas, el 86% del alumnado de todos los países participantes dijo que disfrutaba mucho con el aprendizaje cooperativo. Es decir, que es una forma de hacer las clases más interesantes, que es un reto difícil con nativos digitales. Y en España, ¿cómo están las cosas? Pues en el estudio de 2023 les hemos preguntado si hubo formación en centros y luego en qué temas. Considerando las dos preguntas, el 20% de los centros en España incluyó en el curso anterior al estudio formación en aprendizaje cooperativo. Se está extendiendo. También se ve en el estudio de 2020, comparado con 2010, en 2010 decía que había hecho aprendizaje cooperativo frecuente el 66% del alumnado y en 2020 es el 72%. Es un avance significativo. Esto nos refleja el avance y la limitación. Todos los estudiantes tendrían que practicar con frecuencia aprendizaje cooperativo. Llegamos al 72%, venga, nos queda ahí un 28%, ¿no? Quizá esos profesores no se han formado, quizá todavía no se han enterado de la... Yo pregunté el otro día en la universidad, muchas de estas cosas nos pasan y nuestra resistencia al cambio en la universidad no es menor que la que existe en los centros. Es más sorprendente, ¿eh? Porque tendríamos que ser la vanguardia, porque estamos dedicados a la investigación, pero es muy resistente al cambio también la universidad. Y yo el otro día pregunté a distintos grupos en qué asignaturas practicaban aprendizaje cooperativo y me contestaron, en todas. Ese tiene que ser el objetivo. Ahora os voy a dar unos datos sobre el porcentaje de alumnado que pertenece a cada colectivo excluido y estigmatizado en el conjunto de la sociedad que reconoce haber sufrido acoso escolar. Esto y las propuestas que de esto se derivan van en la misma dirección que el protocolo sobre acompañamiento al alumnado trans o con comportamiento de género no normativo y a sus familias, elaborado por el Departamento de Educación del Gobierno vasco, que incluye pautas muy adecuadas sobre cómo favorecer esa inclusión. Aquí los datos. Fijar, estos son muy especiales. Yo no he visto datos antes en ninguna investigación publicada en revistas internacionales ni española, que preguntara a una muestra de la población por su orientación sexual y que luego viera qué porcentaje ha sido víctima. ¿Por qué? Porque habitualmente esto se... Y lo mismo con diversidad funcional, con aspecto físico y con origen cultural. Hay estudios sobre cada una de estas diversidades, pero un estudio global con muestra representativa de la población no lo hay. ¿Por qué es muy importante? Porque si evaluamos, por ejemplo, en una asociación de diversidad funcional, podemos ver que todos cuentan que sufrieron acoso escolar, o el 90%. Sí, pero ahí no tenemos a los que, teniendo esa diversidad funcional, no lo sufrieron. O lo mismo, si vamos a una asociación de los colectivos LGTBIQ+, pueden contarnos, además son ya personas adultas, que sufrieron acoso escolar hace 15 años. Bueno, pero ahora nuestra sociedad está a la vanguardia mundial en el reconocimiento de los derechos de estos colectivos. ¿Hemos avanzado? Pues no podemos comparar con datos científicos, pero estas cifras reflejan que sí. Les hemos preguntado en secundaria, en primaria no entendían la pregunta.
y por eso no la hemos hecho. Hicimos un piloto, vimos que no, y no la hemos hecho en primaria. En secundaria, de primero de la ESO a cuarto de la ESO. Les hemos preguntado, ¿con cuál de las siguientes características te identificas? La primera era heterosexual, y luego cada una de las que figuran ahí. También había una pregunta, no lo sé, me lo estoy preguntando, y otra, no entiendo esta pregunta. Bueno, pues vemos que integrando las respuestas de quienes se identificaban con estas cuatro características, el 10,7% ha reconocido que ha sido víctima de acoso escolar en los 2 últimos meses, pero casi el 99, casi un poquito más del 90%, dice que no ha sido víctima en los 2 últimos meses. Si hubiéramos hecho la pregunta hace 15 años, el resultado hubiera sido muy diferente. Esto refleja el avance de la sociedad en este tema y también que todavía no hemos conseguido erradicar estos estereotipos. Porque fijaros, si en secundaria hay un 5,3% de víctimas en general, el hecho de ser bisexual lo multiplica por 2. Ser homosexual un poquito más, género no binario todavía más y ser transexual bastante más, lo multiplica casi por 5. En diversidad funcional, pues ahí hay que, como estos datos son primaria y secundaria, hay que compararlos con ese 6,2% de víctimas. Y veis las cifras exactas de los que... Esto es muy importante, porque cuando se dan esas cifras exageradas y se dice el 90% de los niños con discapacidad sufren acoso escolar, primero, estamos dando un dato que no es riguroso, probablemente porque no se ha recogido bien. Y luego para esas familias que tienen a su hijo o a su hija con esa peculiaridad, pensar que está condenado a sufrir acoso escolar. Por ejemplo, para aprender. Si analizamos esto de otra manera, se ve que las víctimas, el 33% de las víctimas de acoso escolar tienen dificultad para aprender, pero es que esa dificultad está muy extendida. La tiene, tal como la hemos evaluado, el 16% de la población. Por eso la manera más rigurosa de dar la cifra es así. Les hemos preguntado, claro, ¿cómo preguntar esto sin hacer daño, sin herir? Le hemos dado muchas vueltas. Les hemos preguntado si tienen dificultades y la de aprendizaje ha sido, ¿te cuesta más aprender que a tus compañeros? Entonces sale un 16% de chicos y la respuesta era sí, no, un 16% global. Vale, pues el doble de ese 16% son víctimas de acoso escolar. Quiere decir que tenemos que seguir prestando una atención especial. Por aspecto físico, que no se había evaluado antes de forma muy rigurosa, hemos calculado cómo preguntarles si tienen obesidad y no hacerles daño. Pues preguntamos, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? Que decían en las aulas, ¿para qué nos preguntan esto? Bueno, se calcula el índice de masa corporal y entonces hemos visto con los indicadores de la OMS que el 6,8% del alumnado con sobrepeso es víctima de acoso, un poquito más que ese 5,4%, y que entre el alumnado con obesidad el porcentaje de víctimas es del 10%, es decir, se multiplica por 2. La diversidad de origen cultural, pues una noticia excelente. Haber nacido fuera de España no incrementa el riesgo. Excelente. Lo aumenta muy ligeramente el hecho de que su madre o su padre haya nacido en otro país. También les preguntábamos esto, y el hecho de que uno de los 2 progenitores haya nacido en otro país incrementa el riesgo, pero fijaros, ligeramente comparado con los otros incrementos. Esto refleja nuestros avances y también los retos actuales. Tenemos que seguir trabajando en este enfoque proactivo de la diversidad, y hay una diversidad a la que hemos prestado poca atención que parece ser especialmente de riesgo, el aspecto físico. Es la más destacada por las víctimas como posible causa de por qué las victimizaron. Por mi aspecto físico, más del 50% así lo reconoce, y los acosadores y los testigos también. Cuarto punto del decálogo.
enseñar a rechazar la violencia como grave amenaza a los derechos humanos, desarrollando el compromiso de detenerla desde la primera señal. Es decir, el acoso escolar es la antítesis de lo que queremos ser. ¿Qué es lo que queremos ser? Pues un mundo donde se respeten los derechos humanos, un mundo donde las relaciones tengan la suficiente calidad como para empoderarnos, y la escuela el lugar por excelencia para construirlo. Bueno, en la nada crece la violencia. Si queremos prevenir el acoso escolar, ya estaba en la primera diapositiva, tenemos que construir esas relaciones de calidad. Y eso exige que los planes contra el acoso escolar enseñen a rechazar toda forma de violencia. En nuestros programas hemos podido comprobar que el programa logró ayudar a un chico nazi que pasaba los fines de semana pegando a inmigrantes, a discapacitados y a mendigos con su grupo de nazis. Hemos conseguido desde el programa que deje a ese grupo y que se identifique con los derechos humanos. Sí, pero con una condición: enseñarle a condenar todas las violencias. Ese chico no hubiera podido aprender a rechazar la suya si yo justificaba la mía. Ninguna violencia. Es la antítesis de lo que queremos ser. Y antes o después, esa violencia te va a perjudicar a ti. Ese poema excelente, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no soy judía, no me importó. Luego se llevaron a los comunistas, pero como yo no soy comunista, no hice nada. Luego se llevaron a las personas enfermas, pero como yo no estoy enferma, ni me enteré. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Es decir, un mundo. Entonces esto se lo tenemos que enseñar para que lo incorporen a su identidad. Solo de esta manera se podrá, por ejemplo, prevenir el incremento significativo al llegar a secundaria que se produce. Vamos a ver el gráfico. Nacemos, somos una especie con una capacidad fabulosa, la empatía. Nacemos con las neuronas espejo. Están presentes desde el momento de nacer. Hay muchos filósofos que consideran las neuronas espejo la base de la justicia universal. Lo que tiene que hacer la educación es educar esas neuronas espejo. Si preguntamos a un niño de 4 años si se puede pegar, nos dice que no. ¿Por qué? Porque haces daño. Si en el colegio dejaran pegar, se quedan muy perplejos cuando hacemos esa pregunta. ¿Se podría pegar a otro niño? Dice, no. ¿Por qué? Porque le haces daño, le haces sangre. Es decir, si un niño de 4 años entiende que no se puede pegar a nadie si es que no le han hecho daño antes, porque esas neuronas espejo funcionan muy bien y sabe que lo más inmoral que hay es la violencia, ¿qué sucede como para poder ejercerla de la forma en la que se ejerce, por ejemplo, en el acoso escolar? Pues hay otro aprendizaje, un aprendizaje destructivo terrible, que produce desconexión moral, que lleva a justificarla, a ver la violencia como un valor para ser valiente, para ser el líder, para ser el que manda, para dominar, para someter, y a culpar a la víctima, a estigmatizar a la víctima, a deshumanizarla. Eso es lo que explica las atrocidades de la humanidad y el acoso escolar y la violencia de género. Casi todas las violencias. Entonces, tenemos que prevenir esta desconexión moral, insertando nuestros programas en la defensa de los derechos humanos, desde la educación primaria, adaptándola a cada etapa. Y tenemos que enseñarles en qué consiste esa violencia, cómo empieza, cuál es nuestro papel para detenerla, qué tenemos que hacer, usar el poder que tengamos para detenerla. No queremos más víctimas. Pero todos y todas tenemos cierto poder para detenerla. Desde ahí, detenerla. Cómo se inicia el acoso, cómo se inicia el ciberacoso, cómo se inicia la violencia de género, la violencia contra uno mismo, contra una misma, que hoy nos atrevemos a mirar de frente y a querer prevenir. Y, por supuesto, dar y pedir ayuda cuando sea necesario. Vamos a ver algunos datos de 2023, 20.000 niños y adolescentes han contestado. Les hemos preguntado a quienes reconocen haber vivido acoso escolar. Es muy importante tener en cuenta que estos datos hacen referencia al 25% de la población
que reconoció haber vivido acoso escolar en los 2 últimos meses. Por lo tanto, como acosador, como víctima o como testigo, aquí están sobrerepresentadas las víctimas y sobrerepresentadas los acosadores. Os voy a decir probablemente en cuál de estas posturas están incluidos. Bueno, cuando se produce un caso de acoso en tu centro, ¿tú qué sueles hacer? Eliges solo una respuesta. Pues vemos en azul, con distintos tonos, vemos al 82% de la población que ha vivido acoso escolar y vemos que lo más frecuente es lo que tendrían que ser todos. Intento cortar la situación aunque no sea amigo de la víctima. Esto es lo que dice el 42%. Todos tendrían que estar aquí. Vemos que hay un 25% que dice intento cortar la situación si soy su amigo o amiga, como un tema de amistad, no de derechos humanos. No es muy difícil hacer que este 25% pase a la otra situación. Basta este enfoque educativo y van a cambiar. Y luego hay un 15% que dice creo que debería impedirla, pero no hago nada. Aquí es donde están las víctimas y quienes lo hemos investigado en otras investigaciones. Las víctimas y quienes no tienen casi amigos, tienen miedo de que en caso de intervenir pasarían a ser las víctimas y aciertan, porque existe ese riesgo. Para intervenir tienes que tener suficiente poder para no convertirte en víctima. De ahí la importancia de construir la inclusión y de que no haya nadie sin amigos. Tenemos un 10% de indiferentes. No hago nada, no es mi problema, no participo, pero tampoco me parece mal. Bueno, esto es tremendo, pero lo realmente tremendo es los que reconocen participar en la violencia. Si quisiéramos extrapolar esto al conjunto de la población, habría que dividirlo entre 4. Lo que pasa es que no se puede. Pero bueno, que sepáis que este 7,2% que reconocen participar en la violencia es porque en este análisis están sobrerepresentados los acosadores. El 4,6% dice que lo dirigen y el 2,6% por presión de grupo. Bueno, aquí vemos un gráfico de quienes se reconocen acosadores en cada uno de los 7 cursos evaluados. Las barras rojas son los chicos y las barras azules las chicas. Lo primero que se ve es que los chicos reconocen ejercer más acoso en cada uno de los 8 cursos y también al integrarlos todos. Hay casi el doble de chicos que reconocen ejercer acoso que de chicas. O sea que esto tiene género, se tiene que plantear desde una perspectiva de género. Las diferencias entre chicos y chicas son máximas en los cursos extremos. Se ve que hay un descenso en primaria, que es especialmente acentuado en los chicos. ¿Cómo explicarlo? Pues porque quizá han funcionado los programas que se aplican desde 4º de primaria, muy frecuentes en 5º y en 6º. ¿Y por qué aumentan tanto al llegar a secundaria? ¿Por qué ese 1,4 de 6º de primaria de chicos que acosan se convierte en un 2,7 al llegar a secundaria? Lo habían encontrado otras investigaciones. Y hay 2 razones. Una, que los matones, al llegar a un nuevo contexto, tienen que volver a marcar ese territorio con su dominio, eligiendo a quién someter. Es el cambio de contexto. Pero también es que se inician en la adolescencia, que es una etapa de una gran dificultad, de una gran incertidumbre y el riesgo de querer confirmar tu valor haciendo daño aumenta. Vemos que las chicas también descienden al final de la primaria, suben un poquito al llegar a secundaria y vuelven a descender en 3º de la ESO. Vemos que la tendencia el acoso de las chicas es diferente al de los chicos, es relacional y verbal. Los chicos también ejercen más acoso relacional y verbal, pero es que ejercen mucho más en las formas de violencia más graves. Es decir, que la escalada del acoso, los chicos llegan más lejos. En las chicas se ve que ese acoso está siendo en un momento transitorio. La transición de primaria a secundaria, lo que sucede al iniciarse en la adolescencia y que luego ya a partir de 3º de la ESO desciende y en 4º de la ESO es mínimo. Mientras que en los chicos, fijaros, sigue aumentando en 3º de la ESO. Esto quiere decir algo muy grave, que el acoso escolar, especialmente el de los chicos, es el antecedente de una trayectoria vital
en la que pueden hacer mucho daño a otras personas y, como vamos a ver, mucho daño a sí mismos. Que o les sacamos de esa trayectoria o el pronóstico es muy malo. Y aquí vemos dos variables en las que la escuela tiene que intervenir. En el gráfico de nuestra izquierda vemos la justificación de la violencia reactiva, la más extendida, medida a través de frases como: está justificado agredir al que te ha quitado lo que era tuyo, debes pegar al que te ha ofendido, ¿no? O sea, la violencia como una forma de responder a una agresión. Bueno, la línea roja es la de los chicos. Se ve cómo la justificación de la violencia reactiva crece desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Está debajo de ese incremento de acosadores. Vemos lo que sucede a las chicas. Vemos que también crece hasta segundo de la ESO. Ahí se estabiliza y luego empieza a descender. Y fijaros la curva de la otra condición para la desconexión moral. De nuevo lo que vemos es una gran diferencia entre chicos y chicas en rechazo a las víctimas. Es la tendencia a culparlas. Yo no quiero tener amigos blandengues. Me molesta que haya niños que se dejan fastidiar. Frases terribles de estas, ¿no? Donde se rechaza a alguien vulnerable y además se justifica que le agredan. Pues vemos cómo las chicas también incrementan esta situación. Bueno, en quinto de primaria baja en ambos grupos. Esto reflejaría la eficacia de los programas de primaria, eficacia que no ha impedido que luego, al llegar a la secundaria, estas dos variables de riesgo se incrementen. Vemos cómo en las chicas se incrementan de nuevo hasta segundo de la ESO y luego bajan, mientras que en los chicos sube sin parar. Está relacionado con la identidad masculina tradicional, donde la violencia y el dominio son valores muy importantes. De ahí este quinto punto del decálogo: adoptar una perspectiva de género que ayude a construir una identidad basada en la igualdad y prevenir la violencia contra las mujeres. De ahí su necesidad, porque sigue existiendo y está debajo de una parte importante de la violencia de los chicos. Bueno, que las chicas estén más protegidas de este riesgo es verdad, pero no tienen protección absoluta. También hay que prestar atención a ese otro tipo de acoso, menos frecuente, menos grave, posiblemente menos visible, pero que también puede hacer mucho daño. Por ejemplo, hablar mal del aspecto físico. Las chicas sufren mucho con eso. La pubertad de las chicas parece ir asociada con un incremento, según se detecta en el estudio, con un incremento muy fuerte de problemas socioemocionales, de inseguridad. La pubertad origina cambios físicos, con mucha frecuencia engordan, y en los nativos digitales, donde todo lo que hacen pasa por las redes sociales, por fotos y por vídeos, ese sufrimiento ligado a que se ven feas, a que se ven gordas, a que se ven así en las fotos, en los vídeos, a que alguien les dice que están gordas y están feas, a que alguien les critica, está haciendo sufrir de una manera tremenda. Y esto también es sexismo. Es sobrevalorar a la mujer por una característica muy superficial, que no tiene que ver el aspecto, pasajera. Se ha denominado esto como violencia de género simbólica. Parecía que lo habíamos superado mucho, y es verdad. Si tú les preguntas a las chicas, para ellas, qué importancia tiene el aspecto físico, parece secundario. Pero si preguntas a los chicos cómo les gustaría que fuera su novia, lo primero que nombran es que fuera guapa. Entonces ellas no se pueden sustraer de la presión por tener ese aspecto y sufren muchísimo. Esto hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo con enfoque de género. El plan de coeducación para el sistema educativo vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato actual, de 2019 a 2023, propone esta perspectiva de género para la convivencia. Casi todo lo que nos pasa está influido por esos estereotipos que se han convertido en una segunda piel. La sociedad más poderosa del mundo de profesionales de la psicología, la de Estados Unidos, ha mandado a todos sus colegiados una guía donde les dice que todos los problemas psicológicos que tienen los hombres están relacionados con el machismo.
No existe traducción a la palabra machismo, solo se usa en español, y entonces le llaman a esa identidad orientada al dominio y a la violencia. Sí, por ejemplo, por cada mujer que se suicida en cada uno de los países de la Unión Europea, hay 3 hombres que lo hacen. Tener la violencia tan cerca les lleva también a ejercerla contra ellos mismos. Tenemos que convencer a los chicos de que el machismo les destruye, de que liberarlos del machismo, como se ha hecho con más facilidad con las mujeres, supone una ventaja para su calidad de vida. Es no solo un tema de justicia, de empatía con las víctimas, sino también un tema de egoísmo inteligente. De esta manera se podrá integrar bien la prevención del acoso escolar y la prevención de la violencia contra las mujeres. Lo propone Naciones Unidas en los últimos documentos sobre violencia de género y cada vez más equipos de investigación de todo el mundo. En primer lugar, se trata de 2 expresiones del mismo modelo. Quienes ejercen la violencia suelen ser los mismos. Las mismas condiciones de riesgo, las mismas condiciones de protección. Tenemos que basarlo en derechos humanos. Tenemos que enseñarles a hablar en serio en clase con los compañeros. Tenemos que enseñarles a rechazar toda violencia. Vale, pues incorporamos luego como unidades específicas cada una de estas. Así se conseguirá avanzar mucho más en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. España es vanguardia mundial en este tema. Probablemente no sabíais que los estudios de la Unión Europea con cada Estado miembro, basados en encuestas a 48.000 mujeres, la prevalencia de violencia de género de España es, junto con Austria, la menor. Si somos muy parecidos a otros países como Italia y Portugal, ¿cómo explicar que tengamos la menor prevalencia? ¿Qué tenemos en común con Austria? Una ley integral contra la violencia de género que es considerada vanguardia mundial. Cuando nos unimos, cuando damos lo mejor de lo que somos, avanzamos en el cambio cultural. Y lo hemos conseguido hacer ahí. Ojalá sigamos haciéndolo, porque queda mucho por avanzar. En datos, bueno, ¿cómo conseguirlo? Muy brevemente. Estos son los programas que desarrollamos desde nuestra unidad de psicología preventiva contra 3 violencias que afectan de una forma especial: acoso escolar, violencia de género y acoso y violencia con tecnologías de la información y la comunicación. Partimos de derechos humanos, iniciamos actividades para desarrollar habilidades de comunicación. Si no, los métodos participativos de interacción entre iguales no funcionan, y para cambiar a los adolescentes hay que cambiar desde el grupo de iguales. La influencia directa del adulto la rechazan, tanto en casa como en la escuela. Entonces vamos a conseguir que, en lugar de explicarles cómo se acaba con estas violencias, nos lo digan ellas y ellos. Y acaban diciéndonos lo que queríamos explicarles, pero como parte de su cultura, como denuncia, como protesta, como identidad, ¿no? Entonces, primero empezamos de esta manera, luego trabajamos la toma de conciencia en cada una de estas violencias, cómo se inicia, cómo evoluciona, cómo detenerla desde la primera señal. Luego desarrollamos habilidades para establecer relaciones, para resistir presiones destructivas, para afrontar el estrés, para resolver conflictos. Y luego les pedimos que elaboren sus propias obras: un manifiesto, un decálogo, una campaña, una obra de teatro. Si les damos un escenario muy motivador para presentarlas, lo recordarán toda la vida. Yo todavía me acuerdo de una obra de teatro que hice cuando estaba en secundaria. Me influyó enormemente. Este tipo de experiencias tan globales son muy, muy impactantes para cambiar la identidad. Por ejemplo, en el programa Prevenir en Madrid les invitábamos a la Facultad de Psicología. Para mí era muy fácil y me decían los profes de secundaria: les encanta venir a la universidad. Y en el gran salón de actos de la facultad presentaban sus campañas. Y luego era un programa hecho con Ayuntamiento de Madrid, teníamos la subvención que lo permitía, les invitábamos a comer. Les encantaba también, ¿no? Así les empoderábamos. Esto puede empoderar muchísimo. Bueno, es muy importante todavía enseñarles cómo empieza y evoluciona la violencia de género. Todavía
la semana pasada, al explicar esto en la Facultad de Psicología, me decían que así no lo habían visto nunca. Hay que explicarles que la violencia suele aparecer en las primeras fases de la relación de pareja, pero aparece de una forma tal que la víctima no la ve. Aparece en forma de control voraz. Controla todo, lo que dices, lo que comes, cómo te vistes, con quién vas. Eso no es amor, eso es violencia de género. Toda la población tiene que saber lo que es control voraz, anula la individualidad y te debilita. Obliga a romper con todos los vínculos anteriores, con tu grupo de amigos, de amigas, en el trabajo, en la facultad, con la familia de origen. Tiene celos de tu madre. Eso no es amor, eso es violencia de género. Aparece además en que cuando la víctima no se conforma al más mínimo deseo del abusador, vienen conductas, agresiones verbales durísimas que lesionan gravemente su autoestima. Quien te quiere cuida tu autoestima, no la destroza. Si has llegado a este nivel, se tienen que encender todas las luces rojas, necesitas ayuda. La víctima se somete creyendo que va a evitar que aparezcan los estallidos de ira, se siente culpable, en la culpa, y cada vez está más debilitada, con más dificultad para pedir ayuda, con más dificultad para salir. La gente dice, ¿por qué no lo deja? Pues porque está enamorada. Al principio porque está enamorada y efectivamente el amor es como una droga, no se ve, el amor es ciego en este sentido. Incluso rechaza la ayuda de las personas que quieren hacérselo ver. ¿Y cómo es que puede estar enamorada de ese tipo? Pues porque no es todo el tiempo así. Nadie se enamoraría de alguien que fuera todo el tiempo así. Mezcla dos personalidades, como si fuera Jekyll y Mr. Hyde. La víctima se enamora del caballero, queda aterrada cuando aparece el monstruo oculto, pero luego le pide perdón, le dice que no lo va a volver a hacer y ella le cree. Probablemente él en ese momento cree que está diciéndole la verdad. Y esto se repite y cada vez más grave. Y llega un momento que ya no es por enamoramiento, que ya es por miedo. Porque si la apelación a si me dejas, me muero de pena, no funciona, entonces vienen amenazas muy graves que pueden hacer a la víctima temer por la vida de sus personas más queridas, sus familiares, en el caso de tener hijos, por sus hijos. Es muy importante que esto se explique en una clase, que luego les podamos poner vídeos, material audiovisual, donde escuchan a víctimas adolescentes que describen esto. Por ejemplo, hay un reportaje que está disponible en Televisión a la Carta, un informe semanal que se llama Aprender o Aprendiendo a Querer, donde una víctima, María, cuenta esto y que no se daba cuenta, que destruyó su autoestima, que se ha dado cuenta después de dejarle. Después de escuchar a María, formamos equipos heterogéneos y les decimos, ¿por qué María no se daba cuenta? ¿Qué le dirías a una hermana tuya más pequeña para que no entre en una situación así, si la está viviendo, salga? ¿Qué le dirías a un hermano más pequeño para que no haga esto? Y dicen cosas tremendamente interesantes y las empiezan a incorporar a su identidad porque las elaboran con su grupo de iguales. Y luego les damos varios mitos del amor romántico. Quien bien te quiere te hará llorar. Los celos son una expresión normal del amor. El amor lo arregla todo. Por amor hay que estar dispuesta a cualquier sacrificio. Mitos de este estilo que forman parte de nuestra cultura, de la mayoría de los cuentos y de las películas de amor y de las canciones que hemos escuchado, y les decimos que debatan si están de acuerdo o no con cada mito, y si no están de acuerdo, que lo corrijan. Si previamente han escuchado esta explicación y han escuchado a María y pensado qué consejos les darían a sus hermanos más pequeños, entonces cambian los mitos del amor romántico. El mito, el amor lo puede todo, pasa a ser corregido por el amor puede mucho, pero no puede con la violencia. Perfecto. De esta manera se les enseña a detectarlo desde la primera señal, a anticipar lo peligroso que es y a pedir ayuda o a darla. El tiempo vuela, es muy importante
que podamos tener la oportunidad de escucharos y de intercambiar, de que haya un poco de debate. El resumen de esta diapositiva es que en la década 2010-2020 en España se detecta un avance estadísticamente significativo en la erradicación de las formas de violencia de género más extendidas, la violencia psicológica y la violencia de control. Y este avance, ¿qué es lo que lo ha hecho posible? Sin duda, el trabajo escolar, con un peso importantísimo, porque se detecta en el propio estudio. Fijaros, en 2020 reconoce haber trabajado contra la violencia de género en las aulas casi el 48% de la población. Educación sexual, casi el 52%. Y los riesgos derivados de Internet y las redes, el 52%. Ha aumentado muchísimo desde entonces. Luego vamos a ver que el 85% actual, en 2023, del 52% hemos pasado al 85%. Lo que somos capaces de hacer cuando vemos un objetivo prioritario y ponemos los medios. Bueno, los adolescentes que reconocen haber trabajado cada uno de estos temas tienen menos riesgo ellas de sufrir violencia de género y ellos de ejercerla. La disminución es espectacular en el caso de los chicos. Nadie nace maltratador. Y si en el momento adecuado ves lo que acabamos de describir, los chicos dicen, yo eso no quiero ser. Fijaros, el porcentaje de chicos que recuerda haberlo trabajado es el triple entre quienes lo recuerdan respecto a quienes ejercen violencia de género y quienes no la ejercen. Es decir, en el grupo de chicos que ejerce violencia múltiple y frecuente, hay 3 veces menos de los que recuerdan haber trabajado este tema. O dicho de otra manera, el porcentaje de chicos que no ejercen violencia de género se multiplica por 3 entre quienes han trabajado en la escuela. Esto es muy importante. El trabajo de nuestras escuelas funciona. Hay que hacer que llegue a toda la población y aspirar siempre a que esa eficacia pueda incrementarse. Y no es solo un indicador el que detecta el avance, lo detecta el rechazo del machismo, lo detecta que quieren identificarse con la igualdad en 2020 mucho más que en 2010. Los mensajes machistas que han dado las familias en 2020 son menos frecuentes. Las escuelas reconocen, medido por adolescentes y por profesorado, que han hecho más actividades para promover la igualdad y erradicar el machismo. Y estos cambios detectados en este estudio durante la década, evaluando en 3 momentos diferentes, no son exclusivos de la escuela. Reflejan que la escuela ha remado en la misma dirección que el resto de la sociedad. Así se cambia la cultura. Ha habido una movilización muy fuerte de los medios de comunicación, la violencia adolescente ha acaparado muchísima atención, ha habido una movilización ciudadana fabulosa. En 2018, el 8 de marzo de 2018, con manifestaciones en todo el mundo a favor de la igualdad, las manifestaciones de España acapararon las imágenes y los titulares de buena parte del mundo. Hubo manifestaciones con 1 millón de personas, clamando por la igualdad. Yo veía en una de ellas a un grupo de chicos y chicas adolescentes dirigirse hacia la manifestación con una pancarta en la que decían algo que todavía me emociona profundamente al recordarlo y aquí. Gracias. Gracias a nuestras madres. Gracias a nuestros padres. Gracias a nuestras profesoras y profesores que nos enseñaron el camino hacia la igualdad. Podemos cambiar la cultura. Y una parte importantísima de este cambio ha sido el trabajo de la educación. No hay otra herramienta tan poderosa para cambiar el mundo. Sin duda, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también ha sido muy eficaz. Sexto lugar, hay que desarrollar competencias socioemocionales para afrontar el estrés, resolver conflictos, dar y pedir ayuda. Lo recuerda haber trabajado en la escuela el 41% del alumnado. Y ese alumnado está más protegido no solo respecto a acoso escolar y ciberacoso, está más protegido de síntomas de mala salud mental. La salud mental también se enseña. Algún periodista me decía, anda, solo lo ha trabajado el 41%. Y yo le preguntaba, ¿a ti te enseñaron esto en la escuela cuando tú estuviste? Y todos me han dicho, no.
Pues ese 41% refleja el avance. Eso es una importantísima innovación que tenemos que consolidar y generalizar. Les hemos preguntado, ¿sabes a quién podrías acudir en tu centro si te sintieras psicológicamente mal? El 70% dice que sí. Y aquí la eficacia de saber a quién pedir ayuda se refleja incluso en ideación suicida. Hay que generalizarlo. La LOPIVE, la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, reconoce estas medidas como prioritarias en 2020, es muy reciente, crea esta figura de protección, de bienestar frente a la violencia, que en Euskadi ya venían y siguen desarrollando los equipos BAT, pero es importante saber que en este momento la sociedad la reconoce de forma especial. Hemos evaluado 2 síntomas de mala salud mental extremos: haberte agredido intencionadamente, haberte hecho daño físico intencionadamente en los 2 últimos meses. El 90% dije que no y el 10% que sí. El doble de chicas que de chicos. Les hemos preguntado si han intentado quitarse la vida alguna vez. La cifra es tremenda. El 7,5% de nuestra adolescencia dice que lo ha intentado alguna vez. El doble chicas que de chicos. La estrategia de prevención, intervención y posvención de la conducta suicida en el ámbito educativo del Gobierno vasco está a la vanguardia de estos programas de prevención del suicidio que hoy nos atrevemos a preguntar y que queremos prevenir. Esto refleja un avance, es extraordinariamente complejo. Ahí podéis ver las barras rojas son los chicos, las barras azules las chicas, quienes responden en cada curso de la ESO que han intentado quitarse la vida alguna vez. No hicimos esta pregunta en primaria, no me atreví ni a incluirla en el cuestionario. 7º punto del decálogo: construir la convivencia en las relaciones online, desarrollando la competencia digital para analizar mensajes con un enfoque crítico, para producir mensajes sin comprometer tu seguridad, tu identidad, tu dignidad. Si no lo hubiera dicho, hubiera sido la primera pregunta. Cuando hablemos de los riesgos, hay que mencionar también las oportunidades. Están resumidas, las conocéis muy bien. Mucha información, pero puede ser muy mala. Mucho protagonismo social, pero puede quitártelo. La de oportunidades de contacto cara a cara. Te puede relacionar con personas de todo el mundo, pero también con personas que pueden no ser quienes fingen ser, y se incrementan riesgos de distintos tipos de acoso. Es muy divertido, produce una fuerte sensación de poder, pero puede crear adicción, más riesgo en las chicas, uso compulsivo. Y hay chicos que sustituyen las relaciones cara a cara por las relaciones online, los que tienen dificultades. Ahí podemos ver la exposición al riesgo online en función del curso de 5º de primaria a 4º de la ESO. En 4º no preguntamos, porque ni siquiera entendían bien las preguntas. Ahí las barras rojas reflejan quienes dicen que tienen cuenta en redes sociales y las azules quienes usan Internet sin que una persona adulta les vea. Se ve cómo sube especialmente a partir de 6º de primaria y que ya en 3º de la ESO se estabiliza porque prácticamente es el 100% de la población. Aquí podemos ver los distintos tipos de ciberacoso que reconocen haber sufrido. Como pasa con el acoso offline, las más frecuentes son relacionales, hablar mal del aspecto físico, sembrar rumores, no dejarte participar, ponerte un mote. Las otras son menos frecuentes y las más raras son las que suponen mayor complicación técnica, como crear una página, un foro, un grupo para meterse con alguien o un perfil falso con sus datos personales para hacerle daño. ¿Cuántos han vivido situaciones de riesgos online? El 10%, 10,7%, reconoce haber sufrido alguna, más las chicas que los chicos. Y de nuevo, el porcentaje de chicos que ejercen ciberacoso es superior al de chicas. El estudio de 2020 detectó distintos riesgos. Uno de ellos, la enorme frecuencia con la que se dan situaciones de acoso sexual online. Por ejemplo, mostrar imágenes sexuales una persona con la que no tienes una relación de intimidad y que te muestre una relación sexual online que tú no has solicitado. Es como el acoso callejero, pero online.
Pues fijaros, casi la mitad de las chicas dice que lo ha vivido. Solo lo reconoce haberlo hecho el 10,6% de los chicos. Hay que medir. Es que quizás sea su forma actual de establecer relaciones. Bueno, pues esto también tiene que formar parte de los planes de prevención. Haber vivido acoso escolar incrementa mucho el riesgo de volver a vivir ciberacoso. En el mismo papel, el 46% de las víctimas de acoso escolar reconoce que ha vivido alguna situación de ciberacoso en los 2 últimos meses. Esto está relacionado con el hecho de que muchas de estas situaciones online son la extensión del acoso escolar. El 57% de las víctimas dicen que conocieron a quienes les acosaron online en el centro educativo. Pero también hay un acoso específico que hay que prevenir. Y una cosa importante, un resultado importante, que se reproduzca la violencia desde el otro rol, sobre todo en los acosadores. El 41% de los matones del colegio o instituto sufren situaciones de ciberacoso como víctimas. Quien a hierro mata, a hierro muere, sobre todo online. Parece que ya no dan tanto miedo los matones presenciales, el anonimato, la seguridad de hacerlo desde un contexto donde no te puede pegar, o quizás saber que eres tú. Es importante. Una de las principales causas de la violencia es la violencia. Bueno, también aquí detectamos que hay condiciones educativas que protegen. Trabajar en el colegio este tema reduce el riesgo, saber dónde encontrar ayuda, hablar con los adultos de la familia. Bicicasi tiene documentos específicos para trabajar el ciberbullying y detectarlo. Tenemos que ayudar a las víctimas de la violencia a paliar el daño originado. Tienen todos los problemas de salud mental en mayor medida. El 20% de ellas ha intentado suicidarse alguna vez. Es necesario creerlas, escucharlas con empatía. No siempre se produce. Contáis con protocolos en Euskadi para prestar esta atención en los distintos tipos de acoso. Tenemos que prestar mucha más atención a la corrección de la conducta de los acosadores. El 62% nos dice que nadie de su familia ha hablado con ellos de la conducta de acoso, y una cifra un poquito mayor en el instituto o en el colegio. Es comprensible, puede ser difícil detectar que lo están haciendo y desde luego es difícil trabajar con ellos. Los problemas de conducta, su orientación a la violencia y su dificultad en las relaciones con la autoridad pueden explicarlo. Hay 3 tipos de prácticas que se empiezan a generalizar en todo el Estado español: la de mediación, la práctica restaurativa y las aulas de convivencia, que podrían ayudar. Y llegamos al último punto del decálogo. Tenemos que promover la colaboración de las escuelas con las familias y con toda la sociedad. Solo el 20% de las escuelas cuentan con un plan de prevención del acoso que trate de implicar a todas las familias. Debería ser el 100%, pero es muy difícil. Y la conclusión es que estamos avanzando. Estáis avanzando. Estamos consiguiendo cambiar la cultura que conduce, que subyace a la violencia. En los últimos 15 años se han producido avances estadísticamente significativos que han sido posibles en buena parte por el trabajo de las escuelas, pero queda mucho por conseguir. Hay muchas víctimas y una sola sería demasiado. Hay muchos acosadores que pueden seguir haciendo mucho daño y es difícil detectarlos y trabajar con ellos. Surgen nuevos riesgos, sobre todo a través de la TIC, y estamos viviendo un momento de especial vulnerabilidad para el alumnado y para el profesorado. Hoy nos atrevemos a preguntar por problemas que antes ni queríamos ver y aspiramos a prevenirlos, como el del suicidio. Para conseguirlo es necesario empoderar a las escuelas y al profesorado para poder ser los agentes del cambio que la sociedad necesita, proporcionándoos el reconocimiento, el apoyo y los recursos que permitan afrontar estos nuevos retos a la altura de lo que la sociedad espera y necesita de la escuela, que cambie la cultura, que ayude a construir un mundo mejor, que nos ayude a ser como queremos ser, sustituyendo un modelo ancestral de dominio y sumisión por un modelo basado en la igualdad y en el respeto mutuo.
muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartirlo hoy aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Me he entusiasmado tanto viéndoos que da menos tiempo para las preguntas del que tenía previsto. Pero sí que hay tiempo para alguna, ¿verdad? Pregunta, comentario. Que me ha encantado oír buenas noticias, que además creo en lo que has dicho y creo que están muy vinculadas al trabajo que está haciendo el profesorado en los centros, y es verdad que a las herramientas, a los planes, a las normas que van surgiendo y que yo creo que se van asimilando de buena forma, entendiendo que es algo beneficioso para el trabajo que se hace en los centros educativos. La verdad que felicitarte porque me encanta escucharte y me ha encantado también que todo lo que has dicho, bueno, pues está basado en una investigación con lo que eso además aporta pues un rigor que viene muy bien para este tipo de temas. Así que, Sorionak, felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Hay alguna otra intervención? Pues yo gasto hasta el último minuto. Tengo aquí un marcador maravilloso, por eso miro de vez en cuando. Lo que estáis haciendo es enormemente importante. Lo que sucede es que hay días que es muy difícil. Una profesora que había participado en nuestros programas de aprendizaje cooperativo, en una cooperativa de profesores, decía, se puede conseguir mucho, se puede conseguir convertirte en la aliada de los estudiantes, dejar de ser su enemiga, que las clases dejen de ser un reto a ver quién consigue el poder, donde quieren el poder que tú tienes, y pasar a ser su aliada para este objetivo compartido, aprender, madurar, crecer, construir el futuro, un futuro mejor. Y dice, pero te lo tienes que creer. Si no te lo crees tú, no se lo cree nadie. Y es que es verdad, educamos con lo que somos, con lo que sentimos. Nos lo tenemos que volver a creer cada día. Y hay días que cuesta bastante, ¿no? Hay días porque la investigación permite, claro, si tú sigues notando que sigue habiendo disrupción, que sigue habiendo acoso escolar, si los medios dicen cuántas víctimas de acoso escolar, hay casi 2 por aula, parece que no estamos consiguiendo nada. Por eso es tan importante la evaluación. Es importantísima porque nos ayuda a esa toma de conciencia colectiva con la que vamos a construir la materia prima para educar. Difícilmente se enseña lo que no se tiene. ¿Dónde volvemos a tener pasión por enseñar, para contagiarla? ¿Dónde nos empoderamos cada día para ayudarles a su empoderamiento? Porque hay muchos profesores que tienen miedo al empoderamiento del estudiante. Yo lo entiendo psicológicamente y entiendo que a esos profesores tendríamos que ayudarles a analizar lo que les sucede para volverse a creer que tenemos la mejor profesión del mundo, que no nos equivocamos cuando decidimos trabajar en la educación, que no nos equivocamos cuando pensamos que nuestro trabajo ayuda de forma decisiva a construir un mundo mejor. Y esto lo suelen decir sobre todo personas que no trabajan en educación. Por ejemplo, jueces, cuando les preguntan por cómo se acaba con la lacra de la violencia de género y dicen, no se engañen ustedes, el Código Penal no arreglará este tema,
llega demasiado tarde. Este tema se arregla educando en igualdad. Lo dicen también grandes personajes históricos. Una frase que se reproduce mucho citando a su autor, Nelson Mandela. La mejor herramienta para cambiar el mundo es la educación. Un hombre que cambió el mundo desde la política. Es verdad, no nos equivocamos. Tenemos la mejor profesión del mundo para construir una sociedad mejor desde ese trabajo cotidiano, aunque haya días que nos cuesta volverlo a creer. Me habéis dado una oportunidad maravillosa para volvérmelo a creer y compartirlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias.